La digestión es el proceso a través del cual el sistema digestivo descompone física y químicamente los alimentos que consumimos y absorbe los nutrientes que se requieren para mantenernos vivos y saludables. En este video describimos la forma en que los macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas son digeridos y absorbidos en nuestro cuerpo. Los carbohidratos cumplen importantes funciones para nuestro organismo. Son fuente primaria de energía para las células. Funcionan como reserva energética que puede usarse de manera inmediata. Son partes imprescindibles en tejidos conectivos y nerviosos. Se encuentran en las moléculas del ADN o ácido desoxirribonucleico, que es el material que contiene nuestra información hereditaria, y del trisfosfato de adenosina o ATP, nucleótido necesario para la obtención de energía. Evitan la formación de cuerpos cetónicos que en abundancia pueden provocar arritmias cardíacas y una posible osteoporosis. Esto lo logran cuando los carbohidratos son suficientes para obtener la energía que el cuerpo necesita y no requiere utilizar grasas de forma exclusiva. También previenen el uso de las proteínas como fuente energética, favoreciendo que éstas sean usadas para otras funciones de gran importancia. Tienen una función reguladora a través de carbohidratos como la celulosa, que es un tipo de fibra alimentaria, las cuales se encargan de regular el tránsito intestinal y disminuir el estreñimiento, ablandando las heces y aumentando su volumen. Además, incrementan la sensación de saciedad cuando comemos, ralentizan el vaciado del estómago, disminuyen la absorción de sustancias como el colesterol y en el caso de diabéticos, disminuyen la subida de azúcar en sangre, atribuyéndoseles igualmente un posible efecto protector contra el desarrollo de cáncer de colon y de enfermedades cardiovasculares. Los carbohidratos pueden clasificarse por el número de unidades de azúcar que los conforman en simples o complejos. Los simples son los monosacáridos, glucosa, fructosa o galactosa, y los disacáridos, sacarosa, maltosa o lactosa. En los complejos están los oligosacáridos y los polisacáridos. Los polisacáridos se subdividen en almidones, glucógeno y polisacáridos no almidonáceos, que constituyen la fracción más importante de la fibra dietética, como lo es la celulosa. La mayor parte de los carbohidratos de nuestra dieta está en forma de almidón, que es la principal fuente de reserva en los alimentos de origen vegetal, especialmente raíces, tubérculos y legumbres. El almidón está compuesto por una mezcla de amilosa que consiste en una cadena recta de glucosa unida con enlaces glucosídicos alfa 1,4 y de amilopectina, conformada por cadenas de glucosa ramificadas unidas por enlaces glucosídicos alfa 1,6. La proporción de amilosa y amilopectina define la naturaleza del almidón, característica para cada especie vegetal, y determina muchas de sus propiedades. La glucosa es el principal producto de la hidrólisis del almidón, que es un sustrato energético privilegiado, ya que puede ser utilizado por todas las células del cuerpo sin excepción. Y algo muy importante es que las células cerebrales en condiciones normales solo pueden utilizar glucosa como fuente de energía.
Tras la ingestión, los alimentos son descompuestos en unidades más pequeñas para que puedan ser absorbidas y así nutrir nuestro cuerpo. Son impulsados a través del tracto gastrointestinal por las fuerzas del peristaltismo. Son digeridos tanto física como químicamente, lo que permite que la mayoría de los componentes de la dieta sean absorbidos a través de la capa epitelial y lleguen al torrente sanguíneo. Las partículas de alimentos que evaden cualquiera de estas fases son excretadas a través de la defecación. La digestión ocurre principalmente en la boca, el estómago y el intestino delgado, mientras que la absorción ocurre principalmente a nivel del intestino delgado, que se extiende desde el píloro hasta el ciego y se divide en 3 porciones: duodeno, yeyuno e ileón. El proceso de digestión de los carbohidratos inicia en la boca. Allí, la enzima amilasa presente en la saliva rompe los enlaces glucosídicos alfa 1,4 de las cadenas de los polisacáridos, acortando la cadena hasta oligosacáridos. Y dependiendo del tiempo que permanezcan en la boca, pueden llegar hasta maltosa, que es un disacárido compuesto por 2 unidades de glucosa unidas por un enlace alfa 1,4. La amilasa de la saliva solo es capaz de romper los enlaces glucosídicos alfa 1,4, mientras que los enlaces alfa 1,6 del almidón en la unión con la amilopectina permanecen intactos. Los disacáridos, incluyendo la lactosa, no pueden ser divididos por la amilasa de la saliva. La acción de la amilasa salival termina cuando el bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico en el estómago, ya que el pH ácido del jugo gástrico inactiva la enzima. No se produce digestión de carbohidratos en el estómago. La mayor parte de la digestión ocurre en el duodeno del intestino delgado, donde las enzimas digestivas dan la bienvenida a los carbohidratos que llegan. En el duodeno, la enzima amilasa alfa 1,4 pancreática, secretada desde el páncreas, continúa el trabajo iniciado en la boca rompiendo los polisacáridos y oligosacáridos hasta disacáridos, sobre todo maltosa. La enzima maltasa se encarga de romper los enlaces alfa 1,4 de la maltosa, mientras la isomaltasa rompe los enlaces alfa 1,6, descomponiendo la maltasa hasta sus componentes monosacáridos. Por su parte, la enzima lactasa rompe el enlace beta 1,4 en la lactosa, que está compuesta por una unidad de glucosa y una de galactosa. De esta forma se habrá producido el rompimiento de los carbohidratos hasta sus respectivas unidades monoméricas, es decir, glucosa, fructosa y galactosa, que ya no requieren ningún tipo de rompimiento y están listas para ser absorbidas, para lo cual entran a los enterocitos, que son las células más abundantes del epitelio del intestino delgado, encargados de la absorción de los nutrientes. Del intestino, los monosacáridos son transportados casi en su totalidad a través de la vena porta hasta el hígado y el torrente sanguíneo. El hígado almacena la glucosa en forma de glucógeno, que se liberará cuando sea necesario para mantener un nivel adecuado de azúcar en la sangre o para tener energía extra durante una actividad física más intensa y duradera.
La ingestión de alimentos que contienen solo o fundamentalmente hidratos de carbono poliméricos no produce incrementos rápidos de la glicemia en sangre, como ocurre en el caso de ingerir dietas ricas en mono o disacáridos, lo que probablemente se debe, al menos en parte, a la relativamente larga duración del proceso hidrolítico digestivo de los almidones por parte de las amilasas salival y pancreática. Los carbohidratos que no puedan ser digeridos continuarán su recorrido a lo largo del tracto digestivo y entrarán al intestino grueso o colon. Allí serán recibidos por la microflora intestinal simbiótica, que consiste en un conjunto de microorganismos que viven en perfecta simbiosis en el intestino y que están en un número elevado, inclusive muy superior al número de células que tiene nuestro cuerpo. Dichas bacterias ayudan con la digestión. Los carbohidratos no digeridos y algunas bacterias del colon asociadas a estos se incluyen en la materia fecal sólida que permanece en el recto antes de la excreción. El tipo de carbohidratos que predominan en las heces son polisacáridos no digeridos de origen vegetal. Ejemplo de ellos, la celulosa y otras fibras, cuya cantidad va a variar de acuerdo a la composición de la dieta. Los lípidos cumplen funciones necesarias para la vida, entre ellas una función energética, al actuar como una reserva de energía, ya que pueden aportar el doble de la energía que aportan los carbohidratos, es decir, unas 9 kilocalorías por gramo. Tienen una función como fuente de calor, puesto que ayudan a regular la temperatura corporal. Permiten reducir la sensación de frío, pues aíslan el cuerpo con una capa más o menos gruesa de grasa, lo que hace más fácil resistir bajas temperaturas en ambientes fríos. También desempeñan una función reguladora a través del colesterol, que es un precursor de hormonas sexuales y de la vitamina D, que desempeñan funciones reguladoras importantes. Ejecutan una función de transporte, dado que los lípidos dietéticos son necesarios para transportar las vitaminas A, D, E y K solubles en grasas, y además participan en su absorción intestinal. Cumplen una importante función estructural debido a que algunos lípidos como el colesterol y los fosfolípidos constituyen parte de las membranas biológicas. Revisten especial importancia en el cerebro porque permiten la transmisión de señales eléctricas entre neuronas y son componentes estructurales de la mielina. De hecho, algunos autores afirman que los lípidos del cerebro podrían explicar cómo evolucionó la inteligencia humana, y es posible que debamos nuestras excepcionales facultades intelectuales a los lípidos del cerebro. Y por último, una función protectora, ya que los lípidos y grasas protegen órganos como el corazón o los riñones de golpes, puesto que forman una capa protectora alrededor de ellos. Los lípidos alimentarios son compuestos orgánicos que son insolubles en agua pero solubles en disolventes orgánicos. Cuando estos son sólidos a temperatura ambiente se conocen como grasas y si son líquidos se conocen como aceites. Hay 3 tipos de lípidos en los alimentos: los mono, di y triglicéridos, los fosfolípidos y los ésteres de colesterol, cuya respectiva composición en ácidos grasos es determinante para su importancia nutricional.
El 95% de los lípidos que ingerimos se encuentran en forma de triglicéridos, que está formado por una molécula de glicerol, que es un tipo de alcohol a la que se unen 3 moléculas de ácidos grasos. Además, los triglicéridos son el tipo de grasa que sintetiza nuestro organismo haciendo uso del exceso de carbohidratos ingeridos, almacenándolos en las zonas adiposas del cuerpo. La digestión de los lípidos requiere previamente el rompimiento de los enlaces químicos para provocar la separación de los ácidos grasos de las moléculas hidrofóbicas. En nuestras primeras semanas de vida, la digestión de los lípidos alimentarios inicia en la boca, con la acción de la enzima lipasa lingual, que es un componente de la saliva, y continúa en el estómago con la lipasa gástrica. Con la posterior madurez del aparato digestivo, estos 2 tipos de enzima pierden su acción y pasa a tomar relevancia las lipasas pancreáticas. En el estómago, las grasas sufren un proceso de emulsificación que provoca que una mayor superficie de las gotas de lípidos queden expuestas a las lipasas. La emulsificación gástrica se logra mediante contracciones musculares, fuerzas de cizallamiento del esfínter pilórico y compuestos emulsionantes como polisacáridos, complejos, fosfolípidos y algunas proteínas parcialmente digeridas. Cuando el quimo alimenticio que se encuentra al nivel del duodeno contiene grasas, se estimula la contracción de la vesícula biliar, produciendo las sales biliares que se encargarán de emulsionarlas con mayor profundidad. Y esto, junto con los movimientos peristálticos, disgregarán las grasas en gotas más pequeñas que podrán ser más fácilmente atacadas por las lipasas pancreáticas. Con ello, los triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol serán transformados en glicerol, monoglicéridos, colesterol, lisofosfolípidos y ácidos grasos libres. Estas moléculas más sencillas son rodeadas por los ácidos biliares y forman micelas que se acercan a los enterocitos para ser absorbidas. Una vez que las micelas están en el borde en cepillo de las células de la mucosa intestinal, se disgregan y las sales biliares permanecen en la luz intestinal para ser posteriormente absorbidas en el ileón, mientras que los lípidos pasan al interior de los enterocitos. Los ácidos grasos de cadena corta y media pasan directamente al hígado, mientras que los de cadena larga se vuelven a esterificar con los monoglicéridos, lisofosfolípidos y colesterol para formar de nuevo triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol, que por su característica de no ser solubles en agua, no pueden pasar a la circulación general, por lo que requieren unirse a unas apoproteínas que son sintetizadas por las mismas células intestinales, junto a las cuales forman los kilomicrones, que sí pueden pasar a la linfa para llegar posteriormente al torrente sanguíneo. Así, los kilomicrones se encargarán de transportar los lípidos hasta el músculo y el tejido adiposo, y la grasa que no sea absorbida pasará al recto para su excreción. Las proteínas de la dieta tienen como función principal el aportar nitrógeno y aminoácidos esenciales, mientras que en nuestro cuerpo las proteínas cumplen múltiples funciones. La primaria
es la estructural o plástica, al ayudar en la fabricación, regeneración y mantenimiento de tejidos como la piel, las uñas, los tendones, etc. También desempeñan una función energética, por cuanto nuestro organismo puede obtener hasta 4 kilocalorías de energía por cada gramo de proteínas. Sin embargo, esto se ejecuta solo cuando la ingesta de hidratos de carbono y grasas procedentes de la dieta es insuficiente para cubrir las necesidades de energía de nuestro cuerpo, como en el caso de un ayuno prolongado. Además, tienen función reguladora, dado que muchas de estas macromoléculas hacen posible procesos vitales para cualquier ser vivo, como la respiración o la digestión. Hay proteínas como por ejemplo la insulina o la hormona del crecimiento que están implicadas en la regulación de muchos procesos del organismo. También tienen una función de transporte. Ejemplos de ellos, la hemoglobina que se encarga de transportar el oxígeno, la albúmina que transporta ácidos grasos libres o las lipoproteínas que conducen el colesterol a través de la sangre. Otras, como las glucoproteínas, llegan a las membranas celulares y se integran para realizar la función de recibir sustancias determinadas. Ejecutan una función de defensa al participar en la protección del organismo frente a ciertos agentes extraños, a los que inclusive pueden exterminar. Un ejemplo de ello son las inmunoglobulinas, que localizan y eliminan las moléculas que provocan infecciones o intoxicaciones. También algunas proteínas realizan trabajos como biocatalizadores, por lo que hacen posible y aceleran en muchos casos las reacciones químicas que se dan en el cuerpo. Otras proteínas se encargan de mantener el pH sanguíneo en niveles adecuados para la salud, atribuyéndosele una función homeostática. Las proteínas son biomoléculas que están presentes en todas las células. Son el nutriente más ubicuo en el cuerpo, además del agua, y muy versátil con respecto a sus funciones fisiológicas. Son responsables de la mayor parte de las estructuras y acciones vitales de los organismos. Su presencia es imprescindible para el crecimiento en niños y el mantenimiento en adultos, en embarazadas y en la vejez. Las proteínas están estructuradas a partir de aminoácidos. Existen 20 aminoácidos en total. De ellos, 9 son esenciales, es decir, que nuestro cuerpo no puede sintetizarlos y por ello deben ser ingeridos con los alimentos. Estos 20 aminoácidos pueden combinarse en un número elevado de posibilidades para formar proteínas. Algunas de ellas tienen hasta miles de aminoácidos en un orden de colocación particular. La secuencia de aminoácidos da la estructura primaria a la proteína, formando una cadena peptídica que puede variar mucho en longitud. Por ejemplo, la caseína o proteína de la leche tiene aproximadamente 200 aminoácidos, mientras que la miosina del músculo tiene aproximadamente 2000 aminoácidos. Pero además, las cadenas peptídicas se organizan en arreglos más complejos, dando lugar a lo que se denomina la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Las proteínas varían mucho, tanto en estructura como en funciones. La digestión de las proteínas requiere
previamente la degradación o rompimiento de su estructura, puesto que, a excepción de los primeros días después del nacimiento, no podemos absorber los polipéptidos y oligopéptidos. Por tanto, estas cadenas deben descomponerse en pequeños péptidos y aminoácidos para poder ser absorbidos. Para ello, es necesario que actúen las enzimas peptidasas. Dichas enzimas se dividen en endopeptidasas que atacan los enlaces internos de las proteínas y liberan fragmentos peptídicos largos, y las exopeptidasas que liberan aminoácido por aminoácido. El producto final son los aminoácidos libres que pueden ser absorbidos por las células. En la boca no se produce digestión química de proteínas y, dependiendo de la eficiencia de la masticación, esta puede aumentar la biodisponibilidad de algunos aminoácidos. Las proteínas viajan por el esófago ilesas, y es en el estómago donde realmente inicia la digestión de las proteínas. Allí, el ácido clorhídrico presente desnaturaliza la proteína, provocando que sea más fácilmente alcanzada por las proteasas, dando lugar a péptidos grandes u oligopéptidos y algunos aminoácidos libres. La entrada de proteínas en el intestino delgado estimula al páncreas para que secrete una serie de enzimas que se encargarán de continuar con la digestión proteica. Cada enzima es específica para los enlaces peptídicos entre ciertos tipos de aminoácidos. Al final de la digestión pancreática se obtienen oligopéptidos, tetrapéptidos, tripéptidos y dipéptidos, que cuando son alcanzados por las enzimas del borde en cepillo de los enterocitos acaban degradados en aminoácidos libres. La absorción sigue a la digestión y ocurre principalmente en las partes distales del duodeno y en el yeyuno del intestino delgado. Una vez en el enterocito, los aminoácidos pasan a los capilares y desde allí se destinan a realizar las diferentes funciones proteicas. La cantidad de proteína que ingresa al intestino grueso varía según factores nutricionales, entre ellos la ingesta de fibra dietética, que pueden afectar la tasa de digestión en el intestino delgado. Los polipéptidos que evaden la escisión enzimática en el intestino delgado son digeridos por las bacterias del colon, así como por las enzimas pancreáticas residuales que llegan al intestino grueso. Algunas proteínas no digeridas, así como proteínas bacterianas, pueden excretarse en la materia fecal, pero las cantidades varían según la dieta. Un aspecto importante que vale la pena remarcar es el efecto de la flora microbiana presente en el colon humano, a menudo denominada microbioma intestinal, a la que se le atribuye una interacción con su huésped que favorece la digestión, al provocar la fermentación de la fibra dietética, por lo que se mejora la síntesis de vitaminas, se mitiga el efecto de bacterias potencialmente patógenas y se estimula el sistema inmunológico. También se le atribuye la producción de ácidos grasos de cadena corta que ejercen una acción antiinflamatoria asociada a un efecto preventivo de diferentes tipos de cáncer, entre ellos el colorectal. Igualmente se afirma
que la alteración de la microbiota intestinal está presente en enfermedades reumáticas, dermatológicas y neurodegenerativas y se ha vinculado a casos de ansiedad y depresión. Además, se le relaciona con la aceleración del envejecimiento. Con base a esto se afirma que una adecuada microbiota intestinal nos hace vivir más y mejor. Existen algunos estudios que reportan un efecto deseable en la microbiota intestinal provocado por el consumo de probióticos. Hasta aquí nuestro relato. Si te gustó nuestro video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Te regalamos un corazón de agradecimiento y te invitamos a seguir viendo nuestro contenido.